Ya se han unido la mayoría. Vamos a iniciar. Nos encontramos ahora en la semana 7 y vamos a ver un tema nuevo. Una vez que hemos revisado las medidas de tendencia central, que eran media, moda y mediana, tanto para datos agrupados y para datos no agrupados, ahora vamos a revisar lo que es el percentil. Para el tema del día de hoy, el percentil es un tema que es muy útil para conocer los porcentajes. La palabra mismo de percentil viene de una palabra francés que significa porcentaje, ¿sí? Y significa en una serie de datos agrupados en qué orden o en qué proporción se encuentran los percentiles. Por ejemplo, si ustedes miran el gráfico en su pantalla, pueden observar una distribución de percentiles, donde por un lado encuentran el 60% a la izquierda y existe una línea, si ustedes pueden observar aquí, está una línea aquí, y este es el valor que se calcula como percentil, este valor que está aquí. Para el ejemplo de esta gráfica, nos dice que es el percentil número 60, ¿sí? Hacia atrás se encuentra el 60% del percentil, del porcentaje, y hacia adelante el otro 40%. ¿Por qué? Porque los percentiles siempre los podemos calcular de 0 a 100%. Siempre los vamos a calcular de 0 a 100%. Por lo tanto, los percentiles nos indican qué cantidad se encuentra de acuerdo a lo que nos pide el ejercicio. Para esta imagen, observamos que el percentil 60 se encuentra en este punto y de aquí hacia atrás se va a encontrar el 60% y de aquí hacia adelante se va a encontrar el 40% en una serie de datos agrupados. Eso nos indica el percentil. Los percentiles, al igual que los otros temas que hemos revisado, tienen una fórmula. Y la fórmula para poder calcular el percentil es la que ustedes pueden observar en su pantalla, ¿sí? La que está en su pantalla. Percentil es igual a L más W que divide para la frecuencia del percentil y esta multiplica el P porcentaje que multiplica el número total de datos menos la frecuencia acumulada. Es decir, esta fórmula es similar a la de la mediana para datos agrupados. Si ustedes se fijan ahí, hay unas pocas cambios a la fórmula. Por ejemplo, si regresamos acá, de esta fórmula que está aquí en su pantalla, lo que va a cambiar es lo siguiente. P es el percentil que vamos a calcular. L es el límite inferior del intervalo de clase que contiene al percentil. ¿Sí? Igual sigue siendo el límite inferior. Recordemos que en la mediana señalábamos un intervalo, le encerrábamos en un círculo y de ahí extraíamos los datos. No sé si se recuerdan en la clase anteriores cómo calculábamos la mediana. El n seguirá siendo el número total de datos o el número total de frecuencias. CFB, frecuencia acumulada anterior al percentil que estamos calculando. Igual va a ser frecuencia acumulada anterior. FP, frecuencia del intervalo de clase que contiene el percentil que vamos a calcular. ¿Sí? Ahora ya no es frecuencia de la mediana, sino frecuencia del percentil. W, el ancho del intervalo. ¿Sí? Y
P porcentaje significa el percentil que nos pide el ejercicio del cual vamos a calcular. Este P porcentaje que está aquí es el percentil que vamos a calcular. Una vez que tienen los datos de la fórmula, nos vamos a calcular el primer ejercicio, ¿sí? Y el ejercicio nos dice que calculemos el percentil número 65, ¿sí? ¿Cuáles son los datos del ejercicio? Los tenemos acá. Calcular el percentil número 60, ¿sí? Entonces vamos a anotar aquí. ¿Alguna pregunta está ahí sobre la fórmula? Vamos a colocar aquí la fórmula. Vamos a calcular el percentil número 65. La fórmula del percentil nos dice que percentil es igual al límite inferior más frecuencia del percentil dividido para, W, el ancho, dividido para la frecuencia del percentil, abrimos paréntesis, P porcentaje, que multiplica por N, menos frecuencia acumulada anterior. Con esa fórmula vamos a trabajar y vamos a calcular el percentil número 65. Vamos a calcular el percentil número 65. Muy bien. Los datos que vamos a trabajar para el ejercicio son los que ustedes pueden observar aquí en su pantalla superior izquierda. Y estos datos corresponden a una tabla de distribución de frecuencias en la cual está conformada por intervalos de clase, frecuencia, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Son componentes de una tabla de distribución de frecuencia, la cual ya hemos revisado anteriormente. Ahora, si ustedes se fijan ahí, tenemos algunas columnas que se encuentran vacías. ¿Cómo las llenamos esas columnas? Vamos a ver si se recuerdan. La primera, frecuencia acumulada. ¿Algún voluntario? Se suma la frecuencia 1 más la frecuencia 2. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Chacha. ¿Sánchez? Chacha. Ana Chacha. Ana. Va, muy bien, Ana. Entonces, en conjunto con Ana, vamos a ir llenando la frecuencia acumulada. ¿Cómo nos quedaría la primera, Ana? Nos quedaría el número 1. Nos quedaría el número 1. Muy bien. Al 1, ¿qué le sumamos, Ana? La frecuencia 2, que sería el 9. Un 9, resultado de 10. 9 más 1, 10. Muy bien. De ahí, Ana, ¿qué le Sumamos sumamos? el 6. ¿Cuánto nos quedaría? 16. Muy bien. De ahí, ¿qué le sumamos, Ana? El número 4 y saldría 20. 20, muy bien. De ahí, ¿qué le sumamos? El 2 y sería 22. 22, muy bien. De ahí, ¿qué le sumamos? El 1 y saldría 23. 23, muy bien. Significa, Ana, que este número total de frecuencias o de datos es igual a ¿cuánto? Toda esta suma. A 23. A 23, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchas gracias por tu participación. La siguiente columna que nos pide llenar es el de frecuencia relativa. Para llenar el de frecuencia relativa, si ustedes observan ahí, nos dice que debemos dividir frecuencia dividida para el número total de datos. ¿Sí? Por lo tanto, algún voluntario que quiera responder, ¿cómo llenamos esta columna? Se le divide el 1 por el número total de datos, que es 23. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Huanca.
Huanca. ¿Y el nombre? Daniela. Daniela. Muy bien, Daniela. Con usted vamos a ir llenando cada uno de los componentes. ¿Cómo nos quedaría el primero, Daniela? 1 dividido para 23. 1 dividido para 23. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 0.043. 0.043. Muy bien. El siguiente que vamos a llenar, Daniela. 9 dividido para 23. 9 dividido 23. ¿Cuánto nos quedaría? 0.39. 0.039. Muy bien. El siguiente, Daniela. 6 dividido para 23. Muy bien. ¿Cuánto nos quedaría? 0.26. 0.26. ¿Así? Sí. El siguiente, ¿cómo nos quedaría? 4 dividido para 23. 4 dividido para 23. Eso es igual a 0.17. 0.17. Muy bien. El siguiente, ¿cómo nos quedaría, Daniela? 2 dividido para 23. 2 dividido para 23. Muy bien. Esto es igual a 0.086. 0.086. Muy bien. Y por último, Daniela, aquí teníamos 1 dividido por 23. 1 dividido por 23, que eso es igual a 0.043. Muchas gracias, Daniela. Y si sumamos esto, Daniela, antes de que se vaya, ¿cuánto nos da esta sumatoria? En el 9 yo le dije, 9 era dividido para 23. Ahí da 0.39. Ya. ¿Así? Sí, Ya. ¿Cuánto nos da la sumatoria ahí, Daniela? ya lo veo ya. Ya. $0.99. 0.99. Muy bien, muchas gracias. Y por último, en nuestra tablita de distribución de frecuencias, nos pide frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo llenaremos ahí la última columna de frecuencia relativa acumulada? Sumando Sumando, ¿verdad? ¿Cuál sumamos? el 0.043 con el 0.39. Muy bien. Primero vamos a colocar el 0.043. ¿Y cuál es su nombre que me estaba hablando recién? Ordóñez. Con Ordóñez. ¿Su nombre? Ordóñez. Yamilé. Con Yamilé vamos a ir llenando. Yamilé, ¿cómo sumaríamos? ¿Cuánto nos quedaría la suma ahí? 0.433. 0.433, ¿verdad? Este 0.433, ¿qué le sumamos ahí? El 0.26. Muy bien, ¿cuánto te quedaría? 0.693. Muy bien. A ese resultado, ¿qué le sumamos? El 0.17. Muy bien, ¿cuánto te quedaría? 0.863. 0.863, muy bien. A ese resultado, ¿qué le sumamos? El 0.086. ¿Cuánto te quedaría? 0.949. 0.949, muy bien. Y finalmente, a ese resultado, ¿qué le sumamos? El 0.043. ¿Cuánto te quedaría ahí? 0.99. 0.99. ¿Por qué no te queda 1? Por los decimales aquí que se han recortado, ¿no? 0.99 es igual a 0.99, sí, ¿verdad?
Muy bien. Hasta ahí es lo que hemos revisado anteriormente en otras clases, el cómo llenamos la tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Ahora, para el cálculo del percentil, tengamos presente que nos está pidiendo que calculemos el percentil número 65 en este ejercicio. Recordemos que los percentiles podemos calcular desde 0 hasta 100. ¿Sí? Ahora, para este ejercicio nos ha pedido el percentil 65, ¿verdad? Con esto vamos a recordar que para el cálculo de la mediana, ¿qué hacíamos? Recordemos. Se tomaba el... Agregamos el 0.5. 0.5, ¿verdad? Muy bien. Se tomaba el 0.5. El 0.5. Perdón, chicos, voy a contestar una llamada. Bueno, ¿aló? Regáleme un minutito. Listo, continuamos, disculpen la llamada. Muy bien. Una vez que ya teníamos, recordemos que en la mediana buscábamos ¿qué número? Me comentaban ustedes. El 0.5. 0.5. Muy bien. Paul, ¿tienes una pregunta? Levantaste la mano. Adelante. Sí, dicen ahí donde está 2 dividido para 23, sale 0,087. Ya, muy bien. Muy amable por tu participación. $0.087. 87, ahí sí. Ahí, ¿verdad? ¿Y la suma cuánto te quedaría acá? 0.80. A ver. 2 dividido 23, ¿cuánto te daba? Parece que anoté mal. 2 dividido 23. A mí me da 0.086. 0.86, 87. 87 tengo, me salió 0,0869. No, a mí me sale 0,086. Sí, luego sigue el 9. Quedaría Pues redondeado. bien, redondeando sale 7. Redondeando creo que yo pondría 0.09. Muy bien. Y aquí 0.86 sumado 0.087, ¿cuánto te da? Para la frecuencia relativa acumulada. Ahí se pasa, sale 1.77. Aquí te sale 1.77. Ahí sale 0.95. En la sumatoria de la frecuencia relativa. 0.95. Y 0.95 más 0.043, ¿cuánto te sale? Igual 0.99 me salió. 0.99. Muy bien. Ahí estamos bien. Revisen si está algo mal. Revisen si está bien. Si no, continuamos. ¿Sí estamos bien ahí? Sí, dicen.
Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Muy bien, entonces recordemos que en la mediana buscábamos el 0.5. Ahora miren, ¿qué es lo que va a cambiar? Si ustedes se fijan, estamos buscando el percentil 65. ¿Sí? Lo único que cambia es que este percentil porcentaje, para este ejercicio es el 65, ¿verdad? Como estamos hablando de porcentajes y queremos utilizarlo en la tabla con los valores que trabaja con decimales, lo que hacemos es dividirle para 100. ¿Sí? A cualquier valor que nos esté pidiendo el ejercicio, que puede ser de 0 a 100, lo que hacemos es dividirle para 100. Esto va a ser igual a 0.65, ¿verdad? Entonces, ese valor de 0.65 lo debemos buscar en la última columna que corresponde a la frecuencia relativa acumulada. Y lo vamos a ir buscando en dónde está el valor que andamos buscando. ¿Dónde está el valor? En la que andamos? tercera fila. En la tercera fila. En la tercera fila. Intervalo de clase 14 al 20. En la primera no está, en la segunda tampoco, y en la tercera está, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos que está ahí, en la tercera fila, lo que hacemos es, miren, igualito que la mediana para datos agrupados. Lo señalamos. ¿Sí? ¿Sí lo miraron ahí? ¿Sí lo pueden visualizar? Lo hemos señalado. ¿Sí? Y de ese señalamiento, de ese intervalo señalado, es donde vamos a extraer los valores. ¿Para qué? Para calcular la fórmula. Esta fórmula que está aquí. Vamos a extraer límite inferior del intervalo señalado, el ancho, frecuencia del percentil, P porcentaje, que es el dato que nos da el cálculo que vamos a hacer del percentil, número total de datos y frecuencia acumulada anterior. Vamos a ir extrayendo uno por uno los valores. Por ejemplo, el primero, límite inferior del intervalo que hemos señalado. ¿Cuál será el límite inferior ahí? 14. 14, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes pueden observar, del que hemos señalado, recuerden que los intervalos de clase siempre tienen un límite inferior y tienen un límite superior, ¿verdad? Del que hemos señalado, el límite inferior, miren, el 14. El que está señalado, el 14. Por lo tanto, límite inferior, 14. Luego, ¿qué nos pide? W, que corresponde al valor de amplitud. ¿Cuál será la amplitud para este ejercicio? 6. 6. El 6, ¿verdad? El 6. ¿Por qué? Porque desde el límite inferior hasta el límite superior hay una distancia de 6. 8 menos 2, 6. 14 menos 8, 6. Por lo tanto, la amplitud para este ejercicio es 6. Luego, ¿qué vamos a extraer? Frecuencia del percentil. Es decir, la frecuencia del percentil del intervalo que está señalado. Por lo tanto, me voy a la columna de frecuencias. Miren aquí. Me voy a esta columna de frecuencias, donde les estoy señalando, y debo visualizar cuál es la frecuencia que está dentro de ese intervalo señalado. ¿Cuál será? 6. Frecuencia del percentil también es 6. Luego, miren, ¿qué me pide? P porcentaje. Este P porcentaje significa el percentil sin el porcentaje. Es decir, convertido a número decimal. ¿Qué hacemos para convertirlo a número decimal? Lo que hacemos es dividirle 65 dividido para 100. ¿Va a ser el valor de cuánto? 0.65. De esa forma se elimina el porcentaje. Muy bien.
Luego me pide el número total de datos, el n. ¿Cuánto será el número total de datos para este ejercicio? 23. 23. 23. 23, ¿verdad? Muy bien. Y por último me pide frecuencia acumulada anterior. Frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál será la frecuencia acumulada anterior? El Me voy- 10. 10. El 10. Me voy a la columna de frecuencias acumuladas. Miren donde les estoy señalando la columna de frecuencia acumulada. Pero no me pide la señalada, me pide la anterior. La anterior a la que está señalada me dice que es el 10, ¿verdad? 10. Sí. Y extraemos, miren. Una vez que ya tenemos todos los valores señalados, aplicamos la fórmula. Percentil es igual al límite inferior más W, que divide frecuencia del percentil, P porcentaje, que va a multiplicar el número total de datos, menos frecuencia acumulada anterior. Sustituimos los valores de esta fórmula, donde nos va a quedar percentil es igual al límite inferior. ¿Cuánto es el valor del límite inferior? 14. 14. 14, muy bien. Más, abrimos 6. paréntesis, ¿cuánto es el amplitud? 6 sobre 6. 6. 6 6 para 6. dividido por la frecuencia del percentil, que es 6. 6. Abrimos el 0,65. El percentil sin el porcentaje, 0.65, muy bien. ¿Que multiplica por cuánto? Por 23. Por 23. Por 23, menos la 10. frecuencia acumulada anterior, que es 10. 10, ¿verdad? Aquí ustedes ya pueden reemplazar de forma directa o pueden ir paso a paso, cualquiera de las dos formas, ¿no? La forma rápida o la forma lenta. Queda Percentil. Muy bien, ¿cuánto le queda? 18.95. La respuesta rápida, el conteo rápido, nos dice su compañera. ¿Cuál es su nombre? Rojas. Rojas dice que nos queda 18.95. Vamos a comprobar lo que menciona su compañera. ¿Qué haríamos la operación? Este 14, ¿qué le hacemos? Baja. Lo bajamos, muy bien. 14 más 6 dividido 6. Aquí ya le podemos hacer la operación, pero vamos a dejarle hasta el último. Aquí, ¿qué tenemos? 14.95. Tenemos una multiplicación, ¿verdad? 14.95 95. menos 10. Continuamos haciendo el ejercicio. Percentil es igual a 14 más 6 dividido 6. ¿Y ahí qué tenemos ahí, chicos? 4.95. Sería Una 4.95. resta, ¿verdad? 4.95. Percentil es igual, 14 le bajamos, más 6 dividido 6, 1. Copiamos el valor de la resta, 4.95. Y ahí, por último, percentil es igual a 14 más, tenemos una multiplicación. ¿Cuánto nos quedaría ahí? 4.95 igual. 95. 4.95. Sería 18.95. Percentil, finalmente la suma, 18.95. 95. El resultado. El valor que decía su compañera, correcto, miren, 18.95. Por lo tanto, ustedes tienen dos caminos para llegar a la meta. La forma rápida o la forma lenta. ¿Sí? Lo único que se les pide, ustedes pueden escoger cualquier forma. Lo único que se les pide es que el resultado sea el mismo. Si ya cambia, algo puede que ustedes hicieron mal. Entonces tienen que tener mucho cuidado en que si ustedes utilizan la fórmula rápida, les salga el mismo resultado que utilizando con la fórmula lenta, ¿no? O la forma lenta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, ¿sí me puedo saltar el paso donde usted primero saca el valor de la fracción y luego la multiplica? ¿Puedo simplemente
poner la fracción en la calculadora y multiplicar directo? Sí, no hay Ah, problema. también. Mientras coloquen, donde les estoy marcando ahorita, mientras ustedes coloquen, supongamos que ustedes escogieron la forma rápida, ¿no? Si ustedes colocan estas dos partes y de ahí el resultado, está bien. Una pregunta. Sí, dígame. Yo me descuidé, disculpe, ¿de dónde salió el 65 que lo divide para 100? Muy bien. El 65 sale de la pregunta del ejercicio. Calcular el percentil 65. Recordemos que los percentiles los podemos calcular desde 0 a 100. Y como el 65 es un percentil que está a un valor en porcentaje, para quitarle el porcentaje, lo que hacemos, si tenemos un 65%, para quitarle este porcentaje, lo que hacemos es dividirle para 100. Entonces, ¿qué sucede ahí? Este porcentaje se elimina y nos queda el número en número decimal, ¿no? 0.65. O sea, siempre para poder escoger todo, o sea, señalar todo así, lo que va a utilizar en la fórmula, primero tenemos que calcular el que le da el porcentaje de porcentil. Correcto. El percentil te da el ejercicio y de ahí calcula. Y de ahí aplica la fórmula. Muy bien. Ahora, ¿qué significa este 18.95? ¿Qué significará este 18? Significa, Sí, dígame. significa el 60% de todo, de toda la frecuencia. Muy bien, por ahí va. Significa que ese valor de resultado, ¿cuál fue el valor que le salió a ustedes? 18.95. 18.95, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, vamos a graficar. ¿Qué valor es el valor más pequeño? El límite inferior de esta serie de datos. ¿Cuál es el valor más pequeño? El 2. 2. 2. 2. ¿Y el valor más alto? El 38. 38. El 38. Pues vamos a graficar. El 2. Comienza con el 2. Aquí. Y termina con el 38. ¿Sí? El valor que hemos calculado, ¿cuánto es? 18.95. 18.95. ¿Qué nos indica? Miren, podemos utilizar dos tipos de gráficas para representar. En esta de aquí nos indica, miren lo que voy a señalar, que desde el 2 al 18.95, ¿qué porcentaje de observaciones se encuentran? Se encuentra el 65%. ¿Verdad? Porque es el valor que hemos calculado, miren, ese 18.95. Y arriba de 18.95 hasta 38, ¿qué porcentaje de observaciones se encuentra? El 65, mira. Lo mismo. ¿Seguro? El 35. El 35%, muy bien. ¿Por qué? Porque recuerden que el percentil cumple un valor que va desde 0 a 100. Por lo tanto, si en una parte hemos calculado que se encuentra el 65%, la diferencia para llegar a 100 se encuentra arriba de este número. Arriba de 18.95 hasta el 38 se va a encontrar el 35% de las observaciones. Eso nos indica el percentil y para eso nos sirve el percentil para saber en qué cantidad de porcentajes o de percentil se encuentra en una serie de datos. La otra forma que podemos graficar es utilizando los intervalos y las frecuencias. Es decir,